Buen día, hermanos, que el Señor los bendiga. Soy el pastor Víctor Martínez, su maestro de la materia de liderazgo. Hoy estaremos hablando acerca de cómo ejercemos nuestro liderazgo, de qué manera ejercemos la influencia que tenemos sobre otros en esta cuestión del llamado al servicio que Dios nos ha hecho, que hemos visto ya en la clase pasada. Y hoy estaremos teniendo nuestra clase específicamente de este llamado que el Señor nos ha hecho a servir. Y bueno, pues durante estos videos estaremos tocando las bases bíblicas del liderazgo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ¿cómo usamos la toalla nosotros, hermanos míos, y el reto que el Señor nos ha dado para servir? Quiero llevarlos a Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Juan 13, versículos del 1 al 20, y lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó a su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Permítame hacer una breve oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, y te pedimos que nos hables, Señor, los retos que tenemos como líderes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Y bueno, pues aquí tenemos un reto, un desafío. Tenemos aquí un desafío específicamente, y un desafío que Dios hace a nuestra vida. Es un desafío que el Señor hace a nuestra vida. El último día de la pasión del Señor, Él instituyó la cena. Y bueno, una de las lecciones más importantes que el Señor nos da con respecto al liderazgo, así es, con respecto al liderazgo, la enseña en esta cena. El llamado que el Señor hace a sus discípulos es un llamado al servicio. Era una tradición y una medida de higiene lavar los pies de los invitados a una cena, puesto que comían recostados. La postura que tenían era que comían acostados uno con otro, así haciendo un círculo completo, y tomaban con la mano de la comida. Era una tradición, y esta tradición la llevaba a cabo el siervo de más bajo nivel, el más bajo del más bajo del más bajo, el siervo del siervo del siervo del siervo del patrón, es el que hacía estas labores. Bueno, pues es Jesús quien toma una toalla, y la usa para servir a sus propios discípulos. Noten que dice: vosotros me decís maestro y señor, pues decís bien, porque lo soy. Él era el Señor. Podemos decir, Él era el líder, Él era el que tenía la batuta, Él era el que tenía el liderazgo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor con sus discípulos? Nos dejó un gran ejemplo. Les lavó los pies. Es Jesús quien toma la toalla y la usa para servir a sus propios discípulos, los cuales no habían hecho nada por su maestro, ni por ninguno de los otros.
Veamos, hermanos míos, de qué manera se puede usar la toalla, de qué manera se puede uno poner la toalla, y veamos a través de ello algunos principios con respecto al liderazgo. Número 1, mire, hay quienes utilizan el liderazgo para ponerse la toalla en el cuello. ¿Y por qué se la ponen en el cuello? Bueno, son los que buscan una posición elevada, son los que buscan una posición de liderazgo, son los que buscan una posición de líderes para ser servidos. No buscan una posición de liderazgo para servir, sino que buscan una posición de liderazgo para sentarse y que otros vengan y les sirvan a su mesa. Todos los discípulos estaban viendo y estaban esperando a ver quién se ofrecía a lavarle los pies a los demás. Todos estaban esperando a ver quién se ofrecía a lavarle los pies a los demás. El mejor ejemplo, hermanos míos, son los líderes religiosos de aquella época. Tenían enfrente al dador de la vida y no le reconocieron. Tenían enfrente al Hijo de Dios y no lo reconocieron. Estaban esperando que viniera a servirles. Querían un Mesías libertador, que viniera a libertarlos de la opresión romana. Querían un Mesías que viniera a cumplir sus caprichos, a cumplir sus peticiones, a cumplir sus decretos. Tenían enfrente al dador de la vida y no le reconocieron. Buscaron ser servidos desde la posición en la que se encontraban. Buscaron ser servidos desde la posición que se encontraban. Se creían más que los demás. Se creían superiores y que estaban en una condición superior. Y hermanos míos, liderazgo no es buscar una posición superior para aplastar a los demás, para ver a todos los demás hacia abajo, para poder ser servido. Es que me encanta a mí. Yo veo cómo hay pastores y cómo hay líderes que vienen los hermanos y les sirven y les traen y los tratan y los cuidan, etc. Y hay ocasiones y hay quienes buscan el liderazgo precisamente por esto. Si estás buscando liderazgo para esto, quiero decirte que estás muy equivocado. Porque aquel que quiera enaltecerse será humillado. Mire, dice Juan capítulo 18, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Es decir, ¿quién eres tú para...? Cuando Jesús estaba delante de los sacerdotes, después de que fue arrestado, ¿quién eres tú para hablarle así? Es el sumo sacerdote, es más grande, es más importante. Y no se dieron cuenta que el verdaderamente importante era aquel que tenían cuestionándole. Se habían puesto en la punta de la pirámide de su religión, que estaba a punto de desmoronarse. Se habían puesto la toalla en el cuello. Su liderazgo era para hacer una dictadura, era para poner cargas, era para poner vigas encima de la gente. Cargas, leyes, tradiciones, reglas que ni ellos mismos podían cumplir y cargar. Esperaban ser el centro de las atenciones de los demás, mientras que Dios los había puesto para servir a los demás. Ellos se servían de los demás. No seamos de los que se pongan la toalla en el cuello para demandar de otros pleitesía. Seamos de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué manera también podemos ponernos la toalla o de qué manera podemos utilizarla? Bueno, pues también hay quienes agarran la toalla para hacerle así, ¿verdad? Para ondearla, y esto significa para ser vistos. Hay quienes utilizan la toalla para ser vistos. Y bueno, hay quienes utilizan el liderazgo específicamente para esto, para ser vistos. Son aquellos que les gusta que los ovacionen, que los aclamen. Son de los que piden estar en los mejores lugares. Son los que buscan ser alabados y elogiados por los demás. Son aquellos que les encanta, por ejemplo, si realizan una actividad, algo en la iglesia, son aquellos que les encantan que otros les aplaudan. Oh, la hermana, no sé, qué bonito hizo esto, o el otro, o aquello. Son de aquellos que les encanta, ¿verdad?, la pleitesía. Son de los que buscan ser alabados y elogiados por los demás. El mejor ejemplo de estos hombres son Juan y Santiago. Ahí en Marcos capítulo 10, 35 al 37 dice la escritura: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? Una mejor posición, una más elevada. ¿Por qué? Porque el que está allá arriba puede ser visto. Y hermanos míos,
el ejemplo que el Señor nos ha dado y al liderazgo, al estilo de liderazgo que el Señor nos ha llamado. Y mire, tengo que decirlo de esta manera, al estilo de liderazgo que este seminario, la Gran Comisión, quiere, demanda y quiere ejercer en sus vidas y quiere influir en sus vidas para que cuando salgan de aquí, de este seminario, para que cuando gradúen, es más, no, antes de que gradúen, para que cuando estén ejerciendo el ministerio, sean líderes servidores. No de aquellos que busquen ser aplaudidos y que no, es que a mí no me toman en cuenta y yo toco mejor que el otro en alabanza y no, es que el hermano, yo hice todo esto y el hermano no me lo reconoció. Y todos aquellos que ondean la toalla, buscan una recompensa muy pequeña, muy baja, de poco valor. ¿Sabe cuál es esa recompensa? La de ser vistos. El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte y habla de aquellos, ¿verdad?, que buscan en las sinagogas, ¿verdad?, estar hasta el frente y hacer grandes oraciones y en las esquinas y demacrar su rostro, ¿verdad?, así, con cuánto ayuno yo, etcétera, etcétera. Y dice el Señor, de cierto ya tienen su recompensa. Yo desde niño me preguntaba, ¿cuál recompensa? Pues, ¿cuál recompensa? Pues, ¿qué les dieron? O sea, ¿qué fue? ¿Cómo que fueron recompensados? Bueno, ¿qué buscaban ellos? ¿Ser vistos? Ya fueron vistos. Ya tienen su recompensa. Nosotros, el verdadero liderazgo, el que el Señor nos da, es un liderazgo, hermanos míos, que tiene una recompensa mayor. Y la más grande recompensa, ¿sabe cuál es? Seguir sirviendo. El ser servidores de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, si eso es lo que buscan, esa recompensa tendrán. Esto tiene que ver con nuestras intenciones, con la razón de ser por el cual hacemos todas las cosas. Hermanos, hagamos las cosas para el Señor. Que todo lo que hagamos sirva para que el Señor sea glorificado. No seamos entonces de los que anden ondeando la toalla. No, Señor. Seamos de aquellos que sirvamos a nuestro Dios. También, número 3, hay quienes usan la toalla para pegarle a otros. ¿Ha visto que hay quienes, y son hasta expertos en eso, agarran la toalla de esta manera y le dan un chicotazo a alguien? ¿Se ha visto? Y luego si la toalla está mojada duele más, duele mucho más. Bueno, hay quienes utilizan el liderazgo, identifiquemos esta toalla como liderazgo, hay quienes utilizan el liderazgo para atizar a los demás. Hay quienes utilizan la posición de poder que Dios les ha dado, porque ciertamente hay posiciones de poder en el sentido de autoridad, para hacer mal uso de ellas. Hay quienes les das un poco de poder y se vuelven arbitrarios, se vuelven déspotas, se vuelven dictadores. Recuerdo que fuimos con los jóvenes de Oreb hace muchos años, cuando mi hijo estaba pequeño. Fuimos a Six Flags y mi hijo en la entrada, pues yo tuve que pagar, llegaba al límite, no recuerdo cuánto era ahorita, vamos a poner una altura 1.20, ¿verdad? 1.20. Y mi hijo daba el 1.20 en la entrada, de tal manera que tuve que pagar porque medía 1.20. Pero cuando llego a los carritos chocones, y cuando queríamos entrar, no lo dejan entrar y le digo, oye, pero es la altura 1.20, sí, bueno, es que en la entrada yo pagué por eso, porque me dijeron que sí daba, sí, pero aquí le falta tanto así. Seguramente estaba mal equilibrado, lo pusieron mal, porque a la entrada me cobraron porque me dio 1.20 y aquí ya no medía el 1.20, se me achaparró el niño de allá para acá, no. Yo le dije, oye, no seas así, mira, ya estamos aquí, hicimos toda la fila, etcétera. Y me dice, no, y no te voy a dejar pasar, y no te voy a dejar pasar, y no te voy a pasar. Oye, pero mira, aquí está el ticket donde pagué por el niño 1.20, porque eso me dijeron en la entrada. Y no. Y entonces los chavos de Oreb que ya estaban ahí, encima de los carritos chocones, empezaron a decir, que lo suba, que lo suba, que lo suba. Y entonces agarró el micrófono y les dijo, y si ustedes siguen hablando, los voy a bajar a todos. Así tal cual. Bueno, les dio la vuelta, ya no me dejó permitir subir con mi hijo. Y si la vuelta de los carritos chocones duraba 5 minutos, los dejó 2. Así tal cual. Es decir, los despachó rápido y los bajó. ¿Por qué? Porque tenía un pequeño poder. Y un pequeño poder le sirvió a él para abusar de otros. Hay quienes, hermanos míos, buscan el liderazgo para contienda, para división, para confrontación. Mire, en este momento estaba el Señor Jesús estableciendo, instituyendo una ordenanza, una de las más importantes que tenemos. Tenemos 2, bautismo y nación del Señor. Y esta ordenanza era importantísima. Y esta ordenanza simboliza la comunión. El cuerpo de Cristo es la iglesia y simboliza la comunión.
Y esto, hermanos míos, es interesante. No discernir el cuerpo de Cristo significa no estar de acuerdo con los mismos intereses de la iglesia, con sus mismos objetivos, con sus estrategias, y entonces emitimos juicios como una toalla, agarramos nuestro liderazgo como un látigo hacia otros. Y sabe una cosa, estamos hablando también de liderazgo en los 360 grados, ¿verdad? Hacia los lados. Bueno, pues también hay quienes, evidentemente, critican a otros líderes. Y eso también es utilizar la toalla que el Señor nos ha dado de liderazgo para servir. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Cuando el Señor Jesús viene a alguien, viene una mujer y derrama un perfume en sus pies, un perfume muy muy fino, de nardo puro, dice, es decir, demasiado caro. Dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mire, este perfume era algo así como un shumuk, que cuesta más de $1,000,000, ¿verdad? O un Coco Chanel de 5,000 pesos o algo así, porque dice que era de nardo puro, es decir, era digámoslo así, que era de una marca especial. No faltó quien dijera que era una exageración que se usara todo ese perfume en el Señor, que mejor se hubiera vendido para alimentar a los pobres, para dar de comer a los pobres. Y podemos decir, uy, qué piadosa manera de pensar. Sin embargo, esto no refleja eso. Lo que refleja es lo siguiente: ellos tenían una mejor idea de cómo se podían hacer las cosas. Y mire, en el liderazgo nos vamos a encontrar en esto. John Maxwell precisamente dice que si tú tienes líderes en tu iglesia, que lo más seguro es que ellos están pensando que cómo se puede hacer de una manera diferente las cosas que tú mismo realizas. Así es que dice, déjalos que puedan hacerlo. El asunto no está en que las personas puedan pensar o creer o desarrollar que pueden hacer las cosas de diferente manera, sino cuando critican lo que ya se hizo y juzgan fuertemente lo que ya se está haciendo y no se suman al proyecto, a la visión de la iglesia, del pastor, del líder, y entonces es cuando su liderazgo, su influencia que tienen sobre otros, viene a ser para mal, para crítica, para juicio. Y usted no tiene idea de cuántas vidas de pequeños creyentes, jóvenes creyentes, nuevos creyentes, se han perdido por las críticas, los juicios, los chismes, los rumores en la posición que Dios nos ha dado. No solo criticaban a aquella mujer, sino que indirectamente criticaban al Señor por permitir que eso pasara. Hay quienes juzgan tanto que no se dan cuenta que están peleando contra los mismos planes de Dios. El liderazgo que Dios nos ha dado, hermanos míos, no es para juicio, no es para crítica, no es para tenerlo y para azotar a otros. Ahora yo estoy aquí arriba, ahora el que me la hizo me la va a pagar. ¿Qué es lo que han hecho algunos presidentes cuando llegan al poder? Nada más están esperando. Cuando llegue al poder me voy a desquitar. Y están esperando llegar al poder y desde el primer día, hay un caso muy sonado aquí en nuestra localidad, en Tampico y Ciudad Madero, hay un caso muy muy sonado, porque ahorita estoy grabando desde Tampico, les comparto esto, hay un caso muy sonado de Carlos Salinas de Gortari, que apenas llegó al poder y mandó por el cacique de aquí, ¿verdad?, de Petróleos Mexicanos, la Joaquín Hernández Galicia, la quina, porque en una junta le había aventado una copa de vino. Cuando llegó al poder, lo primero que hizo, una de sus primeras cosas, fue mandar por él, mandarlo meter a la cárcel. En vísperas, hermanos míos, de esta lección, de esta clase que estamos teniendo de liderazgo, no seamos de aquellos que utilicen el liderazgo para azotar a otros, para criticar, para juicio. Seamos de aquellos que somos llamados a servir y de aquellos que fomentemos la unidad. Número 4, ¿qué otra cosa podemos hacer también? Bueno, hay quienes la toalla la tiran al piso. Hay quienes tiran la toalla, hay quienes la dejan caer. Estos son aquellos líderes que abandonan. Son aquellos que tienen una fe ambiental. Dependiendo de su estado de ánimo, de las circunstancias que están viviendo, es su compromiso de cristianismo.
Mire, Judas es el mejor ejemplo. Ya en Juan capítulo 6, versículos 64 al 71, dice, pero hay algunos de vosotros, le dice el Señor, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es uno de los pasajes de la Biblia más triste, y hasta está feo el número, Juan 6:66, puro 666. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como que estaban viendo que se iban mucha gente, ¿verdad? Y le dice Jesús, ¿se quieren ir también ustedes? Y le responde Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo se te ocurre, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, hay quienes en la posición de liderazgo, al primer error, al primer fracaso, cuando no salen los planes, cuando los objetivos no se cumplen, cuando las circunstancias no funcionan, y permítanme usar la toalla ahora para secarme un poquito el sudor, porque hace mucho calor acá en Tampico. Hay quienes toman la toalla y la tiran. Hermanos, fallar no es... fallar es inherente del ser humano. Cometer errores es inherente del ser humano. Tenemos que estar conscientes de que los cometeremos. El asunto está en que podamos nosotros seguir adelante. No tiremos la toalla. No fallemos. Ahora, el asunto radica en lo siguiente. El mejor ejemplo decía es Judas Iscariote. Pero fue un líder que se deterioró con el tiempo. Es decir, no fue de la noche a la mañana que se deterioró Judas. No fue de un día para otro que dijo, no, ya no quiero y pum. No, fue poco a poco deteriorándose. Lo interesante de todo es que es muy probable que Judas haya estado a un lado del Señor cuando se celebró la cena. Estaba recostado Jesús en el discípulo amado. ¿Y quién estaba recostado en Jesús si no era de esta manera? Es decir, Judas tenía que estar a un lado del Señor para que pudiera comer con él de ese pan, como dice. Es decir, tenía un lugar privilegiado. Recordemos que les decía al inicio que comían recostados, y la única forma de que comiera de la mano del Señor es porque estaba al lado de él. Del otro estaba al lado Juan o el discípulo amado. Judas, hermanos míos, se deterioró. Su inconversión o su fracaso no fue de la noche a la mañana, se fue deteriorando poco a poco. Y ese es el problema, hay líderes que se van deteriorando poco a poco, que se permiten un poquito de esto, se dan permisos para esto, para lo otro. Total, yo ya estoy en la cima. Total, yo ya soy líder. Bueno, yo ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. Ya se dan un poquito, según ellos, de libertad. Y esa libertad viene a ser tropiezo primeramente para sus vidas y después para la de otros. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, cuando dejamos de congregarnos, o en este tiempo, cuando dejamos de conectarnos, cuando dejamos nuestra vida devocional a un lado, cuando no servimos, cuando utilizamos nuestro papel o nuestra función de liderazgo en contra de otros, cuando no ofrendamos o diezmamos, también nos enfriamos, hermanos míos. Cuando todo se vuelve rutina y este tiempo, por ejemplo, de contingencia, nos gana la batalla de la fe y nos estamos deteriorando. Judas no fue de la noche a la mañana, no fue que un día dijo, ya, voy a vender al Señor y que pase lo que pase. No, poco a poco se iba deteriorando. Poco a poco se iba deteriorando. Si las presiones, las dificultades, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, este tiempo de contingencia, los fracasos, que la gente no quiere servir. Uno de los problemas que enfrentamos en el liderazgo, por el cual yo he analizado que más líderes tiran la toalla, es porque hay otros que no, que él los anima y los otros no siguen, no trabajan, no funcionan, no se comprometen, y entonces llega el desánimo en los líderes de las iglesias, y entonces dicen, ya no quiero yo saber nada, renuncio, así de plano. Bueno, si todo esto llega a nuestra vida y nos está ganando la batalla, no tiremos la toalla, hermanos, no tiremos la toalla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y nadie la tiró por él. Nadie la tiró por él. El Señor enfrentó la muerte con valor. No desmayemos y confiemos. No nos dejemos deteriorar. Seamos de los discípulos de vida eterna, que no se deterioran con el tiempo, ni cuyo nivel de compromiso depende de su estado de ánimo. Número 5. Hay quienes también utilizan la toalla
para ponérsela en el brazo o ceñírsela en la cintura, como lo hizo el Señor, para servir. Hay quienes utilizan el liderazgo para servir a otros. Dice este pasaje que leímos en Juan 13, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Para qué? Para lavarle los pies a los discípulos. El Señor les pone el ejemplo a todos. El esclavo de más bajo nivel era el que tenía esta responsabilidad. Los discípulos de los rabinos prestaban servicios especiales a sus maestros, servicios personales. Pero tal parece que ninguno de estos 12 que estaban ahí pensó en pasar por esta humillación. Es muy probable que aquella discusión de quién era el mayor que analizamos hace un momento causara en este momento de tensión en el que nadie se ofrece a lavarse los pies del otro. Mire qué interesante que dice Pedro, le dice a Jesús, ¿tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? ¿Qué significa esto? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? Significa, no, tú no, que lo haga alguno de ellos. ¿Nunca se había puesto a pensar esto? ¿Por qué creo yo que esto tiene una injerencia de decir que lo haga uno de estos? Porque Pedro no se levantó a lavar los pies a ninguno de ellos. Cada uno que estaba ahí estaba esperando a ver a qué horas otro se paraba a lavarle los pies a los demás. Y lo que hace Jesús es ponerles el ejemplo a todos. Mire, las calles de Palestina tenían mucho lodo y tenían barro. Por tal motivo había tinajas a las entradas de las casas para limpiarse los pies antes de entrar. Y allí había un esclavo con una palangana y una toalla, siempre dispuesto a lavar los pies de los invitados. Jesús no tenía esclavos. Y tengo que decir hasta este momento, porque el apóstol Pablo dice que era esclavo de Jesucristo. Jesús no tenía esclavos hasta este momento. Así que él toma el lebrillo, toma la toalla y empieza a lavar los pies a sus discípulos en una muestra extraordinaria de amor, de entrega, de liderazgo, de servicio y de sumisión a la voluntad del Padre. Jesús le muestra el camino a aquellos hombres que deben seguir y nos deja ahora un ejemplo a nosotros como iglesia de cómo debe ser nuestro servicio y amor por cada uno de nosotros. Los caballeros de la mesa redonda se reunían, ¿verdad? Y precisamente en una mesa redonda, y ellos tenían un lema: al servirnos unos a otros, seremos libres. La única forma, hermanos míos, en la cual podemos concebir el liderazgo, número uno, ya dijimos, no es para ponernos la toalla, para ponernos el liderazgo aquí y ser servidos, no. Número dos, no es para ondearlo en el aire y ser exhibidos y exhibirnos a nosotros mismos. Número tres, no es para pegarles a otros. No tenemos la posición de liderazgo para atizarle a alguien más, no. Y para, me la hizo, me la paga, y ahora sí, y con revanchismos y venganzas. Mucho menos para tirar la toalla por la falta de compromiso, el desánimo, los fracasos, las caídas, los tropiezos, lo que sea. Debemos de tomar la toalla para limpiarle los pies a los demás, para enjuagar sus manos, para limpiarlos del camino y para traerlos al Señor Jesucristo. Ahí radica la verdadera esencia del liderazgo. Recuerdo cuando fue mi ordenación, recuerdo que el pastor Gilberto Gutiérrez, en mi ordenación, era la primera vez que él hacía esto. Ahora ya es una costumbre entre los pastores de la red, pero la primera vez que se hizo esto fue a un servidor, y él se arrodilló delante de mí, me quitó los zapatos, los calcetines, puso un lebrillo, estaba la hermana Yani auxiliándole, y después de eso me enjuagó los pies con un agua tibia. Fíjese qué cosa, eso fue, que el agua estuviera tibia fue la muestra de cariño más impresionante de mi pastor. Se dio el tiempo de calentar el agüita, eso fue impresionante. Y me lavó los pies, me puso los calcetines, me puso los zapatos, y se levantó y me entregó una toalla como esta. Y me dijo, Vic, nos dijimos cosas ahí mientras estábamos de rodillas, cosas que nunca le he dicho a nadie, ni le diré a nadie. A lo mejor a mi hijo se las diré más adelante, porque una vez me preguntó, papá, ¿qué te dijo? Y le digo, luego te digo. Y me dijo, con la toalla me dijo, Vic, de esto se trata el ministerio. Hermanos, liderazgo
Se trata de esto. Se trata de servir. No se trata de usar una toalla para ponerla en el cuello, mucho menos para ondearla y que nos reconozcan a nosotros, mucho menos para atizar a otros. Y por supuesto que no podemos tirarla, porque no sabemos a quién traemos detrás de nosotros. Esta toalla es para servir y es para lavar los pies a los demás. La única forma que tenemos para ser libres y perfeccionados y vivir el verdadero liderazgo cristiano es siguiendo el ejemplo del servicio de nuestro Maestro. Es la única forma en la cual nosotros podemos ejercer un liderazgo eficaz. Soy el pastor Vic Martínez y bueno, pues espero que esto haya sido de gran bendición para su vida, hermano. Espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Y bueno, le recuerdo, durante esta semana, ¿verdad? Estará usted teniendo que hacer de todo lo que dijimos ahorita un cuadro sinóptico. Puede hacer un dibujito, usted recree algo pequeño, algo chico, con lo cual usted evidencia que vio este video. Y bueno, durante la semana estaremos viendo al inicio de este video, usted ya vio lo que corresponde. Así es que adelante con todo ello y que el Señor le bendiga. Permítame orar para terminar. Señor, gracias por darnos un ejemplo tan hermoso en Jesucristo. Sin lugar a dudas, Señor, que nos has dado una toalla para servir, no para servirnos de los demás. Que evidenciemos, Señor, a través de un liderazgo efectivo, que el servicio a otros es la capacidad más grande de mostrar nuestro amor por ti y por nuestros semejantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy el pastor Vic Martínez y bueno, espero que esto haya sido de gran bendición para su vida.